Ahí estamos entonces. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sí, 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 sí. Bueno, sabíamos que esto venía, si esto ya todos ustedes se manejan, pero, hay varios peros. Hay varios peros. Lucas, ¿cómo va el preu? ¿Ya llegaron a la Primera Guerra Mundial? Después me cuenta, si quiere, si puede, por ahí. Sí, cuando ya debería estar por llegar a la Primera Guerra Mundial. La primera y la segunda entran en la PTU. A punto de llegar a estar ahí entre imperialismo y la paz armada. Ahí, imperialismo y la paz armada podría ser. Ahí, esa es la previa. La Belle Époque también podría ser un poco. Ahí, imperialismo, Belle Époque, la paz armada, ahí podría ser. ¿Ya? Ya. Ok. Bien, entonces recapitulando, ¿cierto? Y aprovechándome de que todos sabemos un poquito acerca de esto ya, tuvimos una Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Nadie sabía que iba a haber una segunda, pero como nadie sabía que iba a haber una segunda, le pusieron la Gran Guerra, ¿bien? Y la Gran Guerra tuvo una serie de consecuencias, ¿cierto? Principalmente podríamos remitirnos a Versalles, ¿cierto? Ese tratado que puso fin a la guerra y que se firmó en 1919 en una ciudad en Francia, en Versalles, ¿cierto? En París, en el Palacio de Versalles, ¿ya? Y entre las muchas cláusulas del Tratado de Versalles se intentó neutralizar a Alemania. Alemania nunca más nos puede hacer la guerra. No puede haber una segunda guerra mundial, ¿ya? De ninguna forma. Por lo tanto, le vamos a prohibir, le vamos a limitar la fuerza aérea, los tanques, los submarinos, la armada, la cantidad de militares. Nunca más se va a poder aliar con Austria, ¿cierto? Y va a tener que pagar una gran indemnización de guerra que, ojo, dato real, terminó de pagar en la década del 2000. ¿Ya? En la década del 2000. También hubo otras consecuencias políticas, desaparecen los grandes imperios y aparecen otras naciones, explicamos incluso la génesis del conflicto árabe-israelí, ¿cierto? Con el mandato británico en Palestina. También hubo grandes consecuencias económicas, entre las cuales tenemos el surgimiento de Estados Unidos como gran potencia. ¿Por qué? Porque su territorio no fue tocado y porque la guerra, Estados Unidos entró a la guerra solo a partir de 1917. Bien, además entrega grandes créditos a los países, ¿cierto? Y estos después deben pagar con grandes intereses. Bien, también hubo unas consecuencias sociales, por ejemplo, el ingreso de la mujer a la vida laboral y también la solicitud por parte de las mujeres de mayores derechos sociales y políticos, o sea, medallas para los héroes, votos para las heroínas. Ya está, ahí quedamos. Pero también ya sabemos qué ocurrió durante ese periodo de entreguerras. Profesor, ¿qué pasó entre 1918 y 1939? Los preparo para lo que viene. En primer lugar, Alemania cae en una gran hiperinflación. Yo les conté que poco menos que iban con carretilla a comprar el pan. Vimos una persona empapelando su habitación, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos los totalitarismos? Y vimos una persona empapelando la habitación con marcos alemanes. Claro, porque el dinero no valía nada, porque había que pagar la indemnización de guerra. Además, había que sostener todo el Estado alemán, por lo tanto, había que imprimir dinero, endeudarse, y eso generó inflación. Eso permite que surjan justamente esos regímenes totalitarios que ya conocemos. Primero en la década del 20, en Italia con Mussolini, y luego de la marcha sobre Roma, quien toma el poder en Italia. Bien, luego, a partir de 1933, surge el régimen nacionalsocialista en Alemania, a cargo de Adolf Hitler, quien es elegido democráticamente canciller. Bien, y ellos de manera totalitaria, populista, ¿cierto?, pretenden dar solución a todos los problemas de estos países que no quedaron muy bien, en realidad quedaron bastante mal, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Bien, ese es el contexto del periodo de entreguerras y que nos puede preparar muy bien para el comienzo de la segunda, ¿cierto? Es la génesis, son las semillas que se siembran
para luego que germine una Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bien, vamos entonces. La Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Es este gran conflicto, el mayor conflicto que ha visto la humanidad y que se desarrolló entre los años 1939 y 1945, ¿ya? Involucró a muchas naciones, tuvo un costo en vidas que hasta el momento no se había visto en ningún otro conflicto armado, ¿ya? Y movilizó aproximadamente a 100 millones de militares. Por supuesto, tuvo un carácter planetario mucho mayor que el de la Primera Guerra Mundial. En ese mapa podemos ver los países involucrados, ¿cierto? Eso está en el libro del año pasado, y grafica claramente la extensión que tuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Incluso está marcado con colores los países que intervienen. Si se dan cuenta, Nelson y todos los compañeros que están sentados acá, Nelson, ¿ya? Miren, está Brasil, miren en sus casas está Brasil, profe, ¿de verdad Brasil estuvo en la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí. Y los soldados brasileños combatieron en Italia, les puedo adelantar eso, ¿ya? Casi como dato anecdótico. Fue el único país de Latinoamérica que declaró la guerra a los países del eje e intervino con tropas. Otros países intervinieron de manera logística, con apoyos militares y con unidades de voluntarios, por ejemplo, Argentina y México, ¿ya? Pero Brasil intervino completamente en la guerra, ¿ya? ¿Chile? Sí, Chile, porque aquí voy a leer más de cerca, y dice que Chile declaró la guerra aproximadamente, por eso hay 2 años ahí, explico también a los compañeros en la casa, recién entre 1944 y 1945. ¿Ya? Al final, Chile declaró la guerra de manera simbólica, así como para que seamos más amigos de Estados Unidos, ese fue el motivo, ¿ya? De manera simbólica, ¿ya? Ya. Bien, vamos entonces con algunos antecedentes, ya adelantado, ¿cierto? Versalles. La semana pasada yo hice una pregunta y parece que todos de manera automática, así como que se levantaron, ¡pum!, y dijeron Versalles, así como que reflejo espontáneo de decir Versalles, ¿cierto? Las cláusulas del tratado. Alemania se ve obligada, ¿cierto?, a firmar este tratado para poner fin a la guerra, ¿ya? Pero recibe fuertes sanciones. Hay que pagar grandes indemnizaciones porque se le culpa de todo, incluso hasta de crímenes de guerra, ¿ya? Además, este tratado de Versalles no solo impone estas sanciones intentando neutralizar a Alemania, sino que también no atiende todas las peticiones de los vencedores. Pensemos que países como Japón participó en la guerra por el lado de los aliados. Mire, Italia, si bien había firmado por Alemania, muy pronto en la guerra se cambia de bando y comienza a pelear por los aliados, ¿ya? Y ellos esperaban una retribución al final de la guerra. Italia, unos territorios en África, ¿cierto? Pensemos que todavía quedaba imperialismo. Japón, Japón, ¿qué esperaba? Japón esperaba algunos territorios en Asia y tampoco lo obtuvo. Por tanto, no atiende todas las necesidades de los vencedores. Oye, yo quería un pedacito de terreno acá y no me llegó. Ya. Todo esto es utilizado por Hitler, ¿cierto? Quien va a llegar como canciller después de una breve carrera política en 1933. ¿Cómo lo ocupa Hitler? Miren, las democracias occidentales son las culpables de la situación en la cual nos encontramos nosotros ahora. Ya, ellos son los culpables. Ellos nos hicieron firmar Versalles y nuestros políticos nos han traicionado y nos han dado la puñalada por la espalda. Yo soy la solución para todos los problemas de Alemania. De esta forma exalta el nacionalismo alemán. Ya lo vimos la semana pasada en una imagen. ¿Se acuerda, Nelson, el soldado que le faltaba una pierna y que estaba pidiendo plata en la calle? Ya. Eso no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, Hitler ocupa todos estos recursos para exaltar el nacionalismo, ¿ya? Y crear nuevamente a Alemania como una gran potencia. Alemania también establece una política bastante expansionista, que la vamos a ir profundizando durante la clase, a través de algo que él le llama Lebensraum, o espacio vital, que él deja claramente establecido en su libro Mein Kampf, Mi lucha, que es el libro sagrado, por así decirlo, del nacionalsocialismo, que escribe Hitler durante su tiempo en la cárcel, ¿ya?
Con espacio vital se refiere a que Alemania necesita expandirse, ¿ya? Necesita obtener mayores territorios. Y si no van a ser en África, porque quedó muy limitado, ¿cierto?, para desarrollar una guerra y conquistar objetivos en África, lo va a hacer en Europa. Y el blanco, principalmente, es expandirse hacia el este, es decir, Austria, Checoslovaquia, Eslovaquia y principalmente Polonia. Si se dan cuenta en ese mapa y lo miran con atención, Prusia Oriental quedó dividido de Alemania, ¿ya? Porque ese corredor, que se llama Danzig, para ustedes en la casa, ese corredor, famoso corredor de Danzig, quedó dividiendo a Alemania. Se le entregó a Polonia después de la guerra. Por lo tanto, Alemania debe volver a unirse con Prusia y para eso, además, debe anexar todos los territorios que están hacia el este que acabo de nombrar, ¿ya? Por otro lado, Italia. Oye, pero si yo peleé por los aliados, por ustedes, hasta me di vuelta la chaqueta, como nos dijo Nelson, ¿cierto? Y no obtuve los territorios que yo quería en África, ¿ya? No me los van a dar, se los dieron a Francia, Inglaterra, se los repartieron. Por lo tanto, otro país que queda muy resentido después de la Primera Guerra Mundial y que, ojo, Mussolini tiene como gran sueño territorial volver a establecer el Imperio Romano del siglo I, ¿ya? Su sueño imperial, ¿ya? Todo esto, por supuesto, como ya lo mencioné, es utilizado con grandes intereses nacionalistas, ¿cierto? Para exaltar a las masas y asegurar y consolidar el poder. Además, choca con los intereses de Francia e Inglaterra. ¿Intereses dónde? En África. Porque recordemos ese mapa de África lleno de banderitas, ¿cierto? Y que principalmente ahí habían colonias inglesas y colonias francesas. ¿Bien? Ya está. Otro protagonista que ya deslicé anteriormente es Japón, ¿ya? Japón, después de la Primera Guerra Mundial, no obtuvo los territorios en el Pacífico que quería. Miren el mapa, Japón está ahí. Y de repente uno dice, oye, Japón, Estados Unidos están tan lejos. Casi llegó nadando. ¿Ya? Esa es como la caricatura, ¿cierto? Casi llegó nadando. Sí, es muy cerca desde Japón a Estados Unidos. Por lo tanto, Japón es otro país resentido de la Primera Guerra Mundial al no obtener los territorios que quería y por lo tanto dice, voy a comenzar a expandirme primero hacia el oeste. ¿Y qué significaba eso? Invadir China, principalmente una región que se llama Manchuria, la cual es invadida a contar de 1931, mucho antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, ya mucho antes. Y pensemos en otra cosa, en esos territorios que invade Japón, en China, había muchos territorios, ¿ya?, que eran colonia inglesa. Si nos vamos un poco más al sur, habían colonias francesas. Por lo tanto, nuevamente comienza este choque con los grandes imperios que habían ganado la Primera Guerra Mundial versus los intereses de Japón de expansión. Y por otro lado, también expandirse en la cuenca del Pacífico. Nelson, esto es la cuenca del Pacífico, eso es, ¿ya? Ustedes en sus casas, gran extensión de océano Pacífico, esto es la cuenca del Pacífico, todo esto. Por lo tanto, involucraba para Japón intereses sobre todas estas pequeñas islas que se encontraban acá. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos dice, acá está Hawái, en ese punto, Nelson, ahí está Hawái. En sus casas, ahí está Hawái. ¿Ya? ¿Qué pasa si Japón se empieza a expandir, a acercarse isla tras isla a Estados Unidos? Queda a un ondazo de invadir Estados Unidos. Ese es el peligro, por lo tanto comienza a chocar con los intereses norteamericanos. Por otro lado, si bien al comenzar la guerra, Japón se mantiene al margen, ¿cierto?, de las intenciones de la Unión Soviética, de Italia y de Alemania, luego firma este famoso tratado Roma-Berlín-Tokio, ¿ya? Roma-Berlín-Tokio, con lo cual le entrega totalmente el apoyo a Alemania y a Italia. Pero ojo, Japón todavía no ha entrado en la guerra. Japón tiene sus propios problemas acá. Hasta ahí, Japón tiene sus propios problemas acá. Hasta el 7 de diciembre de 1941, Japón tiene sus propios problemas aquí, en esta área de Manchuria. Hola Verónica, no había visto el mensaje, no se preocupe, recién empezamos.
¿Ya? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, ya. También, como siempre ocurre cuando comienza a escalar un conflicto, siempre ocurre, comienza un sostenido gasto militar. Miren por favor acá en el gráfico, ¿cierto? Lo tenemos el dato desde el 35 al 39, ¿ya? Con colores verde Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, con este color rosado, violeta, rosado. Ya, entre rosado y violeta, este color unicornio que está aquí, Francia, ya, que lo sigue muy de cerca, y Alemania. Miren, por favor, la diferencia del 35 con el 39, ¿cierto? El presupuesto de gastos. A la par prácticamente tenemos a Francia con Alemania, muy de lejos, seguido por Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque ya para el 39 era inminente el conflicto, dado los antecedentes que entregaba Alemania, o sea, anexiones, como ya vamos a ver, expansión de territorio, ¿cierto? Y claras intenciones de iniciar un conflicto armado. ¿Bien? Ya. Miren, aquí, para explicar ese punto, desprestigio de la democracia, hay que ir bastante atrás. 1929, Wall Street, en Estados Unidos. Ya, listo. ¿Qué había hasta ahí? Una democracia liberal, por supuesto, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Era lo que se llevaba. Por decirlo de una manera, era el gobierno de moda. No podía haber otra cosa. Libre comercio, una república, ¿cierto? Un gobierno liberal, una democracia liberal. Pero cae Wall Street, y pareciera que las democracias liberales entonces no dan solución a todos los problemas de la sociedad. Porque miren, una crisis del capitalismo provoca un gran desempleo de millones de personas en el mundo, una gran contracción de la economía. Chile, según la CEPAL, uno de los países el país más afectado en el mundo. Por lo tanto, la democracia liberal parece que no es la solución a los problemas, ¿ya? En Estados Unidos, si bien siguen siendo capitalistas, recordemos, lo voy a explicar ahora nuevamente, recordemos que surge un modelo keynesiano, ¿cierto? Donde el Estado, en conjunto con los privados, pero principalmente el Estado, va a dar solución, ¿cierto? Se va a hacer cargo de todos los problemas. ¿Qué pasa en Europa? En Europa surgen estos estados totalitarios a cargo de esos personajes que tenemos ahí arriba, ¿cierto? Stalin, Hitler, Mussolini, en ese orden, donde dicen, miren, las democracias liberales occidentales, miren lo que les pasó. A nosotros no nos va a pasar. ¿Por qué? Porque el Estado se va a hacer cargo, no de todo, absolutamente de todo, ¿ya? Y de manera totalitaria, ¿ya? Porque las democracias liberales no dan solución a los problemas de la sociedad. Y es por eso que va a surgir un estalinismo, un fascismo y un nacionalsocialismo, donde, como ya sabemos, en esos tres ejemplos, el Estado tiene el control absoluto de la sociedad, sin límites. Hay un partido único, no hay libertad de prensa, lo vimos en los totalitarismos, ¿cierto? Se hace cargo de todos los medios de producción, ¿ya? ¿Y quién es parte de una disidencia política, étnica, religiosa e incluso sexual? Simplemente es relegado o incluso asesinado, ¿ya? Estos líderes, por supuesto, llevan a cabo sus políticas expansionistas. Hitler y Stalin tienen pretensiones de avanzar, Hitler hacia el este sobre Polonia y la Unión Soviética hacia el oeste sobre Polonia. Y por otro lado, Mussolini, como ya lo mencioné anteriormente, de restablecer el imperio romano del siglo I. ¿Bien? En síntesis, hay un desprestigio de la democracia porque después de la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, ya se acusa a ese país, a esas naciones y a ese tipo de gobierno de no ser la solución. Por otro lado, nosotros, gobiernos totalitarios, nacionalistas, ¿ya? Y centralizados, nosotros somos la solución. Al costo no importa. La gente en ese momento, ¿ustedes creen que en Alemania, sobre todo, esa gente que andaba pidiendo en la calle, que empapelaba su habitación con billetes porque no servían para nada, le importaba el color de la mano que le ofrecía ayuda? No le interesaba. Si tuviera una máquina del tiempo, fuéramos para allá,
Oye, alemanes, ¡patear la crema! No, ese caballero de bigotito no es la solución. ¿Qué nos dirían los alemanes? Si no nos matan, nos dirían, oye, yo ayer no tenía nada para comer y ese caballero nos dio todo y nos promete una gran Alemania y ese grande renuevo. ¿Qué? ¿Contra eso qué? Ojo, ojo. ¿En qué otro continente ocurre eso periódicamente y cíclicamente? Latinoamérica. Somos los campeones de ese tipo de discurso, ¿ya? No sé si se han dado cuenta. ¿Cierto? Ya. Y otra cosa. Bueno, les cuento que salió el sol. El sol justo se nos refleja allá y Nelson ahí quedó, no ve nada. Eso es lo que nos pasa, por eso nos estamos riendo un poco. Pero ya se va a mover el sol. No se va a mover el sol. La Tierra va a girar y va a permitir que volvamos a ver la pantalla. Ya. Sí, no se va a mover el sol. Ya, no. Esto también es súper importante. Una política de apaciguamiento. Yo le voy a ir leyendo una política de apaciguamiento. Pero ¿sabes qué? Esto de la política, yo lo escuché una vez, pero no me acuerdo. Mire, Alemania, como ya conté, inicia todos estos procesos que he indicado, ¿ya? Y entre estos procesos está la expansión territorial. ¿Hacia dónde? Ya mencioné, principalmente, oye, me interesa Austria, Checoslovaquia, Eslovaquia, Lituania, y juntar nuevamente ese pedacito que se llama Corredor de Danzig con Prusia, ¿ya? Me interesa todo eso. ¿Por qué? Porque Alemania tiene que expandirse, tiene todo el derecho, porque es una gran nación, ¿ya? El Lebensraum, el espacio vital, ¿bien? Ya. Bueno, tiene esas intenciones, y los grandes aliados, Francia e Inglaterra, miran, pero no hacen nada. Esto es increíble, o sea, para mí de verdad, como profe de historia es increíble. Alemania vuelve a tener submarinos, vuelve a tener fuerza aérea, recluta millones de soldados, vuelve a tener los mejores tanques de Europa, entrena a su ejército como nunca lo había hecho. Y Francia y Alemania y otra organización que ustedes ya deben estar pensando cuál es, solo mira y no hace nada, y ven estas ansias de expansión territorial y solo miran, a tal punto que ante esta intención de expansión territorial, ya que tiene Alemania, que tiene Alemania, el primer ministro inglés viaja a reunirse con Hitler, viaja, para que le explique sus intenciones de expansión territorial, ¿ya? Se juntan en un lugar, una ciudad alemana que se llama Múnich, ¿ya? Y en ese lugar firman el Acuerdo de Múnich, y esto que les voy a explicar me parece increíble. En ese Acuerdo de Múnich, Hitler con el primer ministro inglés se ponen de acuerdo para entregarle a Alemania una región que se llama los Sudetes, que incluye Eslovaquia y Checoslovaquia. ¿Pero cómo? ¿Y quién le preguntó a los checoslovacos? Nadie les preguntó, y Checoslovaquia dijo, pero Inglaterra, ¿cómo tú firmas por mí? Oye, lo que pasa es que hay que apaciguar a Alemania, darle de comer al monstruo un poquito para que no nos coma a todos. Por eso es política de apaciguamiento. Por lo tanto, Alemania, a través de una firma, anexa Austria y los Sudetes. Toda esa región que ustedes ven ahí achurada, a través de una firma. Farándula de la historia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y Checoslovaquia es liberada, Checoslovaquia le dice a los aliados, a Inglaterra, a Francia, le dice, muchas gracias por haberme liberado, ¿ya? Pero yo me voy con la órbita soviética de la Guerra Fría, porque ustedes una vez firmaron para que yo pasara a manos de Alemania, y eso no se los voy a perdonar. Miren, casi... En ese momento, miren qué buena la pregunta de Nelson. Me pregunta si el primer ministro ya era Churchill. No, era Neville Chamberlain. ¿Ya? Neville Chamberlain, otra farándula de la historia, viaja a Alemania, se junta con Hitler en Múnich
firman el acuerdo de Múnich, toma el mismo avión, regresa a Inglaterra. Esto es real, lo pueden buscar en internet. Aterriza el avión, se baja y es rodeado por los periodistas. Rodeado por periodistas. Ya, y primer ministro, cuéntenos qué pasó. ¿Va a haber guerra o todo solucionado? ¿Ya? Y Chamberlain se baja del avión y les dice: traigo paz para el mundo. No va a haber guerra. No se preocupen. Traigo paz para un nuevo mundo. Bueno, no sabía que en unos meses más la guerra iba a comenzar y todo eso había sido trabajo perdido, ¿ya? Bueno, está en la política de apaciguamiento. Por último, luego, Churchill, cuando es elegido primer ministro, ya lo primero que, cuando está a punto de ser primer ministro y están discutiendo si van a reemplazar a Neville Chamberlain o no, Churchill se para y le dice, Lord Chamberlain le dice: por Dios, váyase. Y Chamberlain se va y Churchill es elegido primer ministro, ¿ya? Bien. Y aquí está. Ya, Nelson no lo ve, le voy traduciendo a él. Dice: incapacidad de la Sociedad de las Naciones. ¿Se acuerdan que se había formado esta Sociedad de las Naciones con la intención de que mantuviera la paz y que nunca más hubiera una guerra como la Primera Guerra Mundial? ¿Cierto? Ya. Bueno, esa Sociedad de las Naciones fue un total fracaso para contener a las intenciones bélicas de Alemania. Solo miraba y nadie hacía nada. Insisto en esto, que me parece increíble para la época. Nadie hace nada. Malas políticas de la Sociedad de las Naciones. Primero, no integró a los vencidos. No entró a Alemania ni Turquía. ¿No era mejor haber invitado a los vencidos para colaborar de manera conjunta, ¿cierto? Y que avanzáramos en políticas conjuntas y combinadas para que nunca más hubiera guerra y detener cualquier tipo de gobierno totalitario que surgiera? No se permitió la entrada de Alemania y de Turquía porque eran los vencidos. Primer error. Segundo, Estados Unidos no ingresó en la Sociedad de las Naciones. Ahora, ¿y por qué, profe, no ingresó en la Sociedad de las Naciones? Bueno, porque yo tengo mis propios intereses económicos. Por lo tanto, si ingreso a la Sociedad de las Naciones, en la Sociedad de las Naciones se vota. ¿Y qué pasa si la Sociedad de las Naciones vota algún tema económico que a mí me afecte? No voy a ingresar. Por lo tanto, la gran potencia económica que surge no está en la Sociedad de las Naciones, ¿ya? Se margina, ¿ya? Por lo tanto, no es efectiva esta Sociedad de las Naciones, antecesora de la actual ONU, en frenar la expansión territorial y bélica de Alemania. Es un total fracaso, ¿ya? En esa imagen que Nelson no ve, ya está el presidente de Estados Unidos dirigiendo una orquesta, ¿ya? Y ahí dice: Everlasting Peace, paz para la eternidad. Y dirige a toda esa gran orquesta, y la orquesta en la espalda dice los nombres de los países: Inglaterra, Japón, Francia, incluso hasta Estados Unidos, ¿ya? Pero todos, sin excepción, como ustedes se pueden dar cuenta, están con un revólver al cinto, o sea, están listos para la siguiente guerra, se están preparando. Esto no va a dar ningún resultado, ¿ya? Porque cada nación que está siendo dirigida, ¿cierto?, tiene sus propias intenciones, y esas intenciones son bélicas. Japón dice: me la van a pagar porque no me dieron lo que yo quería después de la Primera Guerra Mundial. Italia dice: esto yo no lo perdono porque no me dieron los territorios en África que yo quería. Estados Unidos quiere consolidarse como principal potencia económica después de la Primera Guerra Mundial. E Inglaterra y Francia son los eternos aliados que saben que otra vez van derecho a la vida, ¿cierto? Y que van a tener que soportar todo el peso de la guerra. Estas políticas de alianza, ya nombré, ¿cierto?, el eje Roma-Berlín-Tokio a partir de 1940, ¿ya? Pero, más que eso, me gustaría poner el acento aquí. Abajo hay una caricatura que representa el pacto Molotov-Von-Ribbentrop. ¿Ahí, Nelson? Lo único que veo, porque está en mire, ya, ahí está
como si se estuvieran casando Hitler con Stalin, ¿ya? Y eso representa el pacto Molotov-Von-Ribbentrop. Pero, ¿cómo, profe? ¿Cómo? Pero si Hitler declara que es totalmente anticomunista, antimarxista, ¿no? ¿Cómo se va a hacer aliado de la Unión Soviética? Y por otro lado, Stalin es completamente enemigo del nacionalismo. Ah, bueno, los dos tienen intereses similares, ¿ya? Tienen intereses sobre ese territorio de Polonia. Por otro lado, los dos se dan cuenta que es imposible comenzar una guerra como enemigos, ¿ya? Eso va derecho al fracaso, porque ya tienen la experiencia de la Primera Guerra Mundial, en que Alemania comenzó la guerra e inmediatamente tuvo que luchar en dos frentes, allá con el Imperio Ruso, ¿cierto? Y allá con Francia e Inglaterra. Para evitar eso, Hitler se da cuenta que tiene que comenzar al menos la guerra con una alianza con la Unión Soviética, para pelear solo en un solo frente. Primero eliminamos la amenaza de Francia, Inglaterra y los aliados occidentales, y luego veremos qué hacemos con la Unión Soviética, como ya vamos a ver en 1941, ¿cierto? Pero la guerra parte con esta gran alianza a través del pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la Unión Soviética. Profe, ¿por qué se llama así? Solo porque esos son los apellidos de los firmantes, de los ministros de Asuntos Exteriores que firmaron. Molotov por la Unión Soviética, Ribbentrop por Alemania. Y ahí abajo dice, oh, maravilloso, ¿cuánto va a durar esta luna de miel? Como el matrimonio, ¿cierto? Entre Stalin y Hitler. ¿Cuánto va a durar esta luna de miel? No sabemos, pero sabemos que va a ser corta. ¿Bien? Los bandos involucrados en el conflicto son, por una parte, estas alianzas que se forman similar a la Primera Guerra Mundial. Los países del eje, principalmente, van a ser muchos más países, pero voy a nombrar los principales. Entre las potencias del eje tenemos, por supuesto, Alemania, que sostiene toda la guerra, Japón, que entra a la guerra al 41, Italia, solo entre el 40 y el 43, porque el 43 Mussolini va a ser asesinado, y a Italia otra vez va a darse vuelta la chaqueta por el bando de los aliados, ¿ya? Y la Unión Soviética solamente entre el 39 y el 41. Otros países, Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria. Por el lado de los aliados, Inglaterra y Francia sostienen toda la guerra, del 39 al 45, y la Unión Soviética, cuando cambia de bando, del 41 al 45, y Estados Unidos igualmente del 41 al 45. Otros países, Polonia, Bélgica, Holanda, China, Noruega, Brasil, entre otros. ¿Ya? Ya. Se inicia el conflicto. ¿Y cómo parte? ¿Cuál es el casus belli? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el detonante del conflicto? ¿Quién me puede decir? 10 segundos, ahí en sus casas, aquí en eso. ¿Cuál es el detonante? El día de que parte la guerra. ¿Por qué parte? No la fecha, sino que qué pasa que ese día, ¡pum!, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ya. Sí, ¿qué cosa? Bien, brillante, ¿cierto? Todos decimos así. Como Versalles, aquí decimos, nos levantamos, ¡pum!, y decimos Alemania invade Polonia. ¿Ya? Cierto reflejo condicionado. Alemania prepara una operación de bandera falsa. Viste soldados alemanes con uniforme polaco, ¿ya? Y esos soldados alemanes con uniforme polaco atacan una estación de radio, un puesto fronterizo alemán. Ese es el pretexto perfecto para decir, miren, los polacos atacaron un puesto fronterizo de soldados alemanes y mataron a algunos, invadimos Polonia. 1 de septiembre de 1939, y el diablo se viene a vivir a la tierra por los próximos 6 años porque le había quedado gustando. ¿Ya? Así comienza la guerra. Inmediatamente, como pueden apreciar en el mapa, ahí ya puede ver un poco mejor Nelson, ¿cierto? Ahí está Alemania, ¿cierto? Inmediatamente se activa el plan alemán, que ya estaba preparado, con la invasión de Polonia hacia el este, ahí. Y también inmediatamente se activa el plan de invasión de Francia hacia Occidente. Por otro lado, estos países en azul eran aliados, ¿cierto?, de Alemania, por lo tanto, ese territorio ya está controlado y el territorio italiano también, ¿ya? Y el Reino Unido prácticamente queda manteniendo solo todo el peso de la guerra.
Esto es un total éxito muy rápido para Alemania debido a una estrategia que ellos crean que se llama guerra relámpago o Blitzkrieg. Según los autores, en alemán se dice Blitzkrieg. Y esto es una combinación de un rápido ataque de tanques, aviones combinados con infantería. Caen rápidamente, en menos de un año, Dinamarca, Países Bajos, Holanda, ¿cierto? Bélgica, Noruega, Francia, Estonia, Letonia y Lituania. ¿Ya? Y esto ocurre, como lo dice el nombre, en una guerra relámpago, muy rápido, en menos de un año. ¿Ya? A tal punto que los ingleses, miren, ahí vemos la peor humillación para los franceses, ¿cierto? Tropas alemanas entrando a París en mayo de 1940, o sea, les costó meses conquistar Francia, ¿ya? Meses, no les costó nada. Por otro lado, el ejército inglés tuvo que ser evacuado el ejército inglés en una operación que ustedes pueden ver en una película que se llama Dunkerque, que se las recomiendo, ¿ya? Porque Dunkerque es la playa por donde los soldados tenían que esperar días en filas para ser evacuados por la playa. Todo Inglaterra, todo lo que flotaba, cruzó el Canal de la Mancha hacia Francia para evacuar la mayor cantidad de soldados ingleses y volver a reestructurar el ejército británico en una operación que se llamó Dínamo. Por otro lado, comienza también la batalla de Inglaterra, es decir, si mostramos el mapa, comienza Alemania una gran cantidad de bombardeos sobre las principales ciudades de Inglaterra, bombardeos diurnos y bombardeos nocturnos. Miren por Nelson, no le puedo mostrar la imagen, después la van a ver que nos molesta el sol. Miren esta imagen, por favor, en sus casas, la destrucción del bombardeo, pero combinado con una foto moderna a color. ¿Se dan cuenta? En ese lugar, ¿cierto? Cayeron bombas. Y por el otro lado se ve un motorista, Nelson, esta parte. Esto se ve a color, ¿ya? Y esto se ve blanco y negro, ¿ya? Esa es la gracia de la foto. Ya, listo. Volví. ¿Ya? Y esa es la destrucción que ocasionada por los bombardeos en Londres. Pensemos que los bombardeos eran diarios, día, noche, todo el día. ¿Ya? Y así quedó, así comienza a quedar Londres, la capital de Gran Bretaña. Finalmente, les puedo decir que la batalla de Inglaterra es ganada por Inglaterra. Ya es una batalla prácticamente aérea, de bombardeos y de combates aéreos diarios. ¿Ya? Fue ganada por Inglaterra y de esta forma Hitler se da cuenta que no va a ser fácil y que nunca va a poder invadir Inglaterra como era la intención. Lograr que Inglaterra se rindiera, que capitulara. ¿Ya? Ya está. Todo esto está pasando recién entre 1940 y el 41. También hay una gran guerra, o sea, una gran batalla, ¿cierto?, que se desarrolla en el Atlántico. Miren, entre el 40 y el 44. ¿Por qué? Porque desde Estados Unidos inmediatamente comienzan a llegar por el Atlántico grandes cargamentos, ¿cierto?, logísticos, con armas, comida, elementos logísticos que llegan ¿a dónde? Allá, Nelson, a Inglaterra. Pero ¿qué hay entre medio? ¿Qué hay entre medio? Los submarinos alemanes, los U-boats, ¿cierto? Películas de eso hemos visto, pero hasta el cansancio. Ahí tenemos un náufrago alemán pidiendo ayuda, ¿cierto? Un buque alemán, un buque mercante, perdón, que justo recién fue torpedeado por un submarino alemán. Churchill va a decir, los submarinos alemanes me quitaban el sueño. Yo no podía dormir pensando en los submarinos alemanes porque todavía no teníamos la tecnología para poder combatirlo. Luego, con el surgimiento del radar, el radar de detección, el radar detecta terrestre y aéreo, ¿cierto? Ese es el radar terrestre y aéreo. Y el sonar, que detecta bajo el agua, ¿cierto? Ya va a estar controlada la amenaza y finalmente se va a detener el hundimiento de mercantes y los aliados van a ganar también la batalla en el Atlántico. ¿Ya? Ya. También vamos a pelear en África. Oiga, pero profe, ¿dónde no pelearon? Principalmente América Latina. Principalmente el continente americano, ahí no se combatió. El resto del mundo sí. Se va a pelear en África. ¿Por qué? Porque recordemos que Italia quería restablecer el Imperio Romano y eso involucraba el norte de África. Italia va a pelear al norte de África. ¿Cómo le va? Pésimo. Pésimo. Mal. Pero muy mal a los italianos. ¿Quién va al rescate? Alemania. Con un ejército que quizás a los que les interesa el tema les suene el nombre, el Afrika Korps, al mando de un general
súper conocido que se llama Erwin Rommel, el zorro del desierto. Así pasó a la historia. Y este ejército alemán sostiene todo el peso de la batalla en África. ¿Ya? En África. Pero, lamentablemente para los alemanes, son derrotados finalmente en 1942 en un lugar que se llama el Alamein. Por lo tanto, la derrota en Alemania, ya para el 43, va a ser definitiva en África. ¿Y de qué va a servir eso? Profe, ¿qué interesa que hayan peleado en África? Es importante porque al ser derrotados los alemanes en África, tienen el trampolín para desde ahí, Nelson, desde la costa norte de África, invadir Italia. Eso es. Y ahí comienza por decirlo de una forma, la reconquista de Europa. ¿Ya? Para ustedes, ahí está la costa de África, ¿ya? Son derrotadas las fuerzas alemanas acá y lo usan de trampolín para comenzar la invasión de Italia. ¿Ya? Por eso es importante. Bien, sigamos. Miren ahí un bombardero alemán sobrevolando las pirámides, ¿cierto? En Egipto, para que se den cuenta que realmente fue planetario el conflicto, ¿ya? A un soldado inglés asaltando un tanque alemán, esa foto icónica de la batalla del Alamein, ¿ya? Ahí el soldado alemán, se acabó la guerra para ese soldado alemán que está con las manos en alto ahí. Hände hoch, tiene que haberle dicho al soldado inglés, arriba las manos, y se acabó la guerra. ¿Ya? El frente oriental. Oye, aquí me llega a dar frío. Aquí, de verdad, yo digo eso y me llega a dar frío. ¿Ya? El frente oriental. ¿Qué es esto, profe, el frente oriental? ¿Se acuerdan que dijimos que había una alianza, un tratado entre Alemania y la Unión Soviética? Bueno, esto tarde o temprano se iba a acabar, este matrimonio, esta luna de miel. ¿Cuándo se acabó? Se acabó en junio de 1941, el 22, ¿ya? Ese día Alemania invade la Unión Soviética y la Unión Soviética no puede creer que su aliado, Alemania, lo esté invadiendo. Ya Alemania inmediatamente penetra y llega casi a las puertas de Moscú, ya casi a las puertas de Moscú, y ahí es detenido, A la Unión Soviética en el comienzo de esta invasión, ya, le va bastante mal militarmente, es derrota tras derrota, y recién cuando las fuerzas alemanas se van acercando a Moscú, ahí se produce recién una contraofensiva. Si nosotros fuéramos a Rusia, y habláramos de la Segunda Guerra Mundial, ellos nos van a decir, no es la Segunda Guerra Mundial. Para ellos es la Gran Guerra Patriótica. ¿Ya? Es decir, un compromiso con la madre Rusia de defender el territorio de la amenaza fascista. ¿Ya? Los alemanes se ven enfrentados, por supuesto, a la extensión del territorio soviético, al gran número de soldados soviéticos, si bien estaban muy mal entrenados, era un gran número, a la capacidad logística del ejército soviético y también al invierno, ¿ya? Pero en menor medida al invierno. Es un mito que solo el invierno derrota a los alemanes, ¿ya? Representativo de esto es la batalla de Stalingrado, ¿ya? Entre el 42 y el 43, en una ciudad soviética, se libra la batalla de Stalingrado, valor simbólico, Stalingrado, la ciudad de Stalin. ¿Por qué pongo el acento aquí? Porque es el punto de inflexión. De ahí hacia adelante, con la derrota del ejército alemán en Stalingrado, ¿ya? El ejército alemán no avanza más. Y de ahí para adelante son solo derrotas y el ejército alemán comienza a retirarse de la Unión Soviética. Miren esos soldados, por favor. Estas batallas se peleaban a 50 grados bajo cero. O sea, metan la cabeza dentro del freezer del refrigerador y van a tener entre 6 y 7 bajo cero. ¿Ya? Y estas batallas se peleaban a 50 bajo cero. ¿Bien? Película. Enemigo al acecho. La película Enemigo al acecho, si alguien la quiere ver, retrata la batalla de Stalingrado. Así quedó la ciudad después de la batalla. ¿Bien? Ya está. ¿Ven? Ahí eso representa, ¿cierto?, el comienzo de la victoria soviética. Para ese soldado alemán también se acabó la guerra. Está siendo conducido prisionero de guerra por un soldado soviético. ¿Qué está pasando en el Pacífico? Profe, yo vi una vez una película, claro, si tienen que haber visto la película Pearl Harbor. Esa película romántica, ¿cierto? Ya. Ahí, imagínense eso. Japón tiene interés en la cuenca del Pacífico. Para Nelson, allá está Estados Unidos, ahí está Hawái. Ahí está Pearl Harbor. Ahí está Pearl Harbor. Para ustedes, ahí está Pearl Harbor. Ahí está Pearl Harbor. Ahí, listo, ya. Entonces, Japón, como tiene interés en el Pacífico,
prepara un ataque de sorpresa. ¿A dónde? A Hawái, a una base naval que tiene Estados Unidos ahí, que se llama Pearl Harbor. El ataque se produce el 7 de diciembre de 1941, ¿ya? Y producto del ataque son destruidos varios acorazados norteamericanos. Pensemos que el ataque fue totalmente por sorpresa, ¿ya? Un día domingo, y Estados Unidos inmediatamente le declara la guerra a Japón y a Alemania. Y de esta forma Estados Unidos entra en la guerra. Japón comienza inmediatamente una serie de triunfos militares. Caen Indochina, Hong Kong, Formosa, Malasia, Singapur. Y Australia se ve bastante amenazada. Miren, por favor, el arco al cual llega a expandirse Japón. Es todo esto, hasta ahí llega. Y Australia, más o menos, el norte de Australia, se ve bastante comprometido. Nelson, ahí. Y esto se ve. Y hay tanta luz que ni esto se ve. ¡Kiara! Buenas noches, adelante, por favor. Ya, bien. ¿Ya? Y, bueno, a Japón le comienza a ir bien militarmente. Pero, ahí donde está marcado esa línea, que está ahí, donde dice Batalla de Midway, ese es el punto de inflexión para la japonesa. Nelson. Ahí, dice Midway. Es una isla perdida en el Pacífico que nadie la ve. Ya, ¿por qué, profe, pone el acento en Midway? Ya, la gran batalla se da en Midway, porque si Japón hubiese ganado esa batalla, ya, Midway, esa isla, hubiese sido utilizada como trampolín por Japón para bombardear Estados Unidos. Bueno, pero la batalla la ganó Estados Unidos y es el punto de inflexión. O sea, de ahí para adelante Estados Unidos tiene victorias, grandes victorias, y para que finalmente Japón sea derrotado. Ya es el ataque a Pearl Harbor. Farándula de la historia. Estados Unidos es el país que por primera vez logra hacer despegar ese tipo de bombardero desde portaaviones. Se acerca con portaaviones a la costa de Japón, logra que bombarderos despeguen desde el portaaviones y bombardea Tokio. Y si bien no causa mucho daño militar, los japoneses dicen, nos pueden bombardear. Y hasta ese momento se sentían invulnerables. ¿Ya? Ese es un efecto psicológico. ¿Ya? Ya. El frente occidental. Yo creo que esto ni siquiera requiere mucha explicación, ¿cierto? Estamos en el año ya 1944 y los aliados preparan una gran invasión que se lanza desde Inglaterra hacia las costas de Francia, precisamente las playas de una región que se llama Normandía. Ahí para ustedes, para Nelson, esto no se ve, aquí Nelson. Francia y la invasión se lanza Inglaterra y la invasión se lanza contra las costas de Normandía. ¿Ya? Esta operación, que se llama Overlord, ¿ya? Y que la conocemos siempre como el Día D, tiene total éxito. ¿Ya? E inmediatamente las tropas, después de un desembarco, que ahí lo vemos, ¿cierto? Jóvenes de la edad de ustedes que están dispuestos ahí, listos para desembarcar en las costas de Normandía. ¡Qué terrible! ¿Ya? ¡Qué terrible! ¿Ya? Triunfan, derrotan a las tropas alemanas en la playa, conforman una cabeza de playa y comienzan la penetración en el continente europeo vía Francia. ¿Ya? En pocos meses más van a liberar países. Van a liberar Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, y van a seguir el avance hacia la capital, Berlín. ¿Ya? Ojo, estos soldados son los que primero liberan campos de concentración. Y ahí recién comenzamos a saber de las atrocidades del Holocausto. Antes de eso no sabíamos. ¿Ya? Antes de eso no sabíamos. ¿Bien? De esta forma. ¿Ya? Esa es la liberación de Auschwitz. ¿Ya? En esa imagen. Comienzan a ser liberados los primeros campos de concentración que se encuentran en Alemania y posteriormente en Polonia. También se bombardean profusamente algunas ciudades de Alemania. Ahí tenemos la ciudad de Dresde, completamente reducida a cenizas por los bombardeos de los aliados. ¿Ya? ¿Cómo termina la guerra? La Unión Soviética avanza rápidamente sobre Berlín, ¿ya? Se produce la batalla de Berlín, finalmente, donde Alemania es definitivamente derrotada, ¿ya? Y capitula el 8 de mayo de 1945. Se acaba la guerra en Europa.
Pensemos que Mussolini ya había sido ejecutado en el 43 e Italia cambia de bando y ahora en el 45 se acaba definitivamente la guerra en Europa y además Hitler se suicida, ¿ya? Alemania se rinde, como les indicaba, definitivamente el 8 de mayo. Foto icónica, ¿cierto? Esa de la bandera en el Reichstag, está siendo colocada. Hitler muerto. ¿Cómo termina la guerra del Pacífico? ¿Cómo termina la guerra del Pacífico? Después de una serie de victorias militares para Estados Unidos, este país se da cuenta que lamentablemente si continúa llevando a cabo estas acciones militares de isla en isla, desembarco tras desembarco, la última acción, la acción final va a ser lamentablemente el desembarco, la invasión de Estados Unidos en Japón. Pero ellos dicen, mira, cada vez que hemos conquistado una isla, a los japoneses, tomamos 10, 20 prisioneros japoneses y el resto. ¿Por qué tomamos tan pocos prisioneros japoneses? Y el resto, o sea, aquí había miles de soldados defendiendo esta isla. ¿Cómo es la idiosincrasia de los japoneses? La idiosincrasia del honor. Se suicidan. O cargaban de frente contra los norteamericanos. Cargaban de frente. Cargas Banzai, que se llamaban. Sí, al final de la guerra. Eso no es al principio, es al final de la guerra. Viento divino, kamikazes. ¿Ya? Aviones cargados con explosivos. Nelson me comenta acerca de los kamikazes. Aviones cargados con bombas, con el combustible solo de ida, no de vuelta. Buscaban hacer blanco lanzándose contra buques norteamericanos, lo cual era considerado todo un honor. ¿Ya? Por lo tanto, Estados Unidos dice, si invadimos Japón, por lo menos vamos a considerar 1 millón de bajas. Por lo menos 1 millón de bajas. Solución para esto, para no invadir Japón, detengamos las acciones militares, porque hay un proyecto que se llama Manhattan y que ya dio resultados. ¿Por qué? Porque se acaban de construir con éxito 2 bombas atómicas. Fat Boy y Little Boy, Fat Man y Little Boy. ¿Ya? Y esas 2 bombas son lanzadas respectivamente el 6 y 8 de agosto sobre Hiroshima y Nagasaki. Miren la fecha de lanzamiento, lamentablemente no lo alcanza a ver, 6 y 8 de agosto, y Japón recién se rinde el 2 de septiembre. O sea, lo piensa. Aún así, ves las ciudades arrasadas, no queda piedra sobre piedra, son 100.000 muertos en un segundo, y aún así Japón dice, ¿nos rendimos o no nos rendimos? Bueno, nos rendimos. Y la guerra acaba definitivamente con el término de la guerra en el Pacífico, el 2 de septiembre de 1945. ¿Ya? Y foto icónica, ¿cierto? El marino besando a la enfermera, un beso espontáneo, no se conocían. Y luego cada uno siguió su camino, en el momento en que supieron que la guerra había terminado. Bueno, el costo de la guerra, ¿cierto? Cementerio de guerra en Normandía. ¿Por qué, profe, no tiene las consecuencias de la guerra? Porque las consecuencias son la clase siguiente. Preguntas. Oye, vimos cada frente de la guerra en 55 minutos. Preguntas allá en sus casas. Preguntas acá. Yo creo que Kiara tiene más preguntas. ¿De qué estamos hablando? Claro, sí, a la hora que llegó, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien tiene alguna preguntita en sus casas? ¿Sí, no, sí? ¿Preguntitas? ¿En sus casas algún comentario? ¿Se le había olvidado todo? ¿Recordaban? ¿No recordaban? ¿Un poquito? Aunque sea. Ya. Un poquito mucho, un poquito poco. Lo que más espero es que alguien que vaya a dar la PTU, perdón, le sirva. Ya, le sirva por último para no ir tan en blanco al preu el que esté haciendo preu. Otra cosa que yo iba a decir, sobre todo para algunos compañeros que van a estudiar una carrera relacionada con ciencias, es que yo daría todas las pruebas. Yo no sé si todavía se puede inscribir todas las pruebas, no sé eso. Pero si hay alguien ahí, Catalina, no sé, a Javiera, no, Lucas va a dar la historia. Pero yo pensaría en eso, lo pensaría como alternativa, dar las 4 pruebas.
Lo pensaría, al menos. ¿Ya? Lo pensaría. No dar solamente ciencia. ¿Mm? Porque capaz que después la postulación yo me dé cuenta que me fue muy bien en la de historia y me entusiasme. Y diga, no voy a perder el año, en realidad esta otra carrera también me interesa, voy a hacer esto. Ahí la dejo, boteando. ¿Ya? Ya. Acabo de pasar lista, me parece que no hay más preguntas y con ustedes no tengo nada pendiente porque lo pendiente lo vamos a ver el primer miércoles de vuelta de vacaciones, ¿ya? Y por supuesto el viernes no tenemos clase porque el viernes puro es juntarse con los profes jefe, ¿ya? Ustedes ya le han informado de eso, ¿cierto? Que el viernes no tenemos clases normal. Bien, pasé lista, está todo ok, dejamos hasta aquí. Que les vaya súper bien. Muchas gracias por la conexión y por la atención. Nos vemos. Chao. Chao Miguel, Lucas, que le vaya bien, que le vaya bonito. Chao Verónica, chao Javiera, chao Catalina. ¿Profe?